de la derivación de las relaciones que existen entre las distintas fuerzas que actúan sobre un estado de equilibrio. Lo que vamos a hacer una vez que definamos lo que es una partícula, lo que es una fuerza, la fuerza que actúa sobre una partícula, las resultas sobre una partícula por la actuación de varias fuerzas. Después de eso, lo que vamos a hacer es establecer un sistema de equilibrio. A ver, hay gente que está con el micrófono abierto. Voy a proceder a cerrar ese micrófono. Un segundito, por favor. Bien, entonces, en la introducción, lo que vamos a hacer entonces es establecer qué es lo que vamos a hacer en este capítulo, ¿no? Habíamos que la definición de partícula es un elemento, es una definición que engloba, no vamos a tomar en cuenta en realidad el tamaño, la geometría de la partícula no va a ser considerada en cuenta, y todas las fuerzas que actúan sobre ella la van a hacer de manera puntual. Ahora, cuando actúan, nosotros tenemos que encontrar la resultante de esas fuerzas y verificar que esa resultante va a producir en estado de esa partícula. Esa es la introducción y, por lo tanto, vamos a empezar a definir la fuerza, la resultante de dos fuerzas. A ver, antes de empezar a considerar la resultante, debemos definir y ustedes recordarán en la materia de física la definición de una fuerza. Recordando lo que podríamos decir es que fuerza es toda acción produce que toda acción que se ejerce sobre una partícula que produce un estado de desequilibrio en el cuerpo. Es decir, la fuerza que nosotros vamos a actuar, vamos a considerar, va a ser, vamos a utilizar el álgebra en este caso para definir una fuerza. Y una fuerza, vectorialmente hablando, podemos definir como módulo y dirección. Bien, entonces, como las fuerzas tienen el mismo punto de aplicación, por lo tanto, cada fuerza considerada estará completamente definida por la dirección. Vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos la partícula A. La partícula A, aquí tenemos una fuerza, una que tiene, está representado por una flecha, ¿no? Una fuerza que tiene una magnitud de 10 libras, dirección que forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, y el sentido de esta flecha, la, la punta misma de la flecha, el módulo, dirección y sentido. Y entonces, esta, esta fuerza así definida también lo podemos expresar aquí en la parte de la derecha. Vean ustedes, la fuerza tiene una línea de acción. Aquí tenemos la línea de acción de la fuerza que forma un ángulo. Entonces, esta fuerza tendríamos que especificar si está con una dirección y con un sentido diferente. Vean ustedes aquí de la fuerza es contraria a la de la izquierda. Por lo tanto, el efecto que se produce en la partícula, ¿no?
el efecto de traslación de esta partícula debido a la fuerza va a ser diferente a la de esta. Bien, ¿cómo podemos obtener la resultante ahora de dos fuerzas? Para ello vamos a emplear la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo. ¿Qué nos dice la regla cuando nosotros tratamos de encontrar la resultante de un sistema de fuerza? En este caso son simplemente dos las fuerzas que están actuando sobre esta partícula A, la fuerza P y la fuerza Q. Necesitamos saber cuál es la resultante de estas dos fuerzas. Entonces, la regla del paralelogramo nos indica que debemos las líneas paralelas a la fuerza P y Q, ¿no? Aquí tenemos una línea paralela a la fuerza Q, es paralela a la fuerza P. La intersección de esas dos paralelas nos marca el final del vector resultante. Es decir, el vector resultante será un vector que tiene su inicio en la partícula, ¿no? En el punto de aplicación de la fuerza, y el final de esa flecha será la intersección de esas. Entonces, aquí tenemos claramente el vector resultante de estas dos fuerzas. Entonces, ese vector resultante, aquí abajo, en ese vector resultante, tendríamos que definir su módulo, su dirección y sentido. Entonces, esta estará finalmente siendo afectada por una fuerza resultante que tiene un módulo, dirección y sentido. Ahora, la partícula, el movimiento de esta partícula se ha de dar sobre la línea de acción de la resultante, como en este caso, ¿no? Habíamos visto de que si sobre una partícula está actuando una fuerza de 10 libras con una respecto a la horizontal, esta partícula ha de tener un movimiento de acuerdo a esta línea de acción, ¿no? Se va a mover esa acción y según la intensidad de la fuerza. En el lado derecho tenemos que el módulo y la dirección son los mismos, pero el sentido cambia. Entonces, esta partícula A va a tender a moverse sobre su contrario. Entonces, cuando existe una fuerza, sabemos cuál es el movimiento que se genera debido a la fuerza de esa partícula. Pero cuando hay fuerzas, entonces el movimiento se ha de dar sobre la línea de acción de la resultante. Entonces aquí tenemos una resultante. Entonces la línea de acción de esa resultante, ven ustedes, la línea de acción ha de ser que esa partícula se mueva sobre. Entonces así fácilmente podemos entender nosotros, utilizando la regla del paralelogramo, las fuerzas. Primero entonces una solución gráfica y posteriormente para definir su módulo, dirección y sentido una solución analítica. Ahora, ¿qué pasa cuando la resultante, queremos encontrar la resultante de varias fuerzas concurrentes? Es decir, que ya no actúe solamente dos fuerzas, sino actúen varias fuerzas. Vean ustedes, aquí tenemos la fuerza P, Q, la fuerza S, ¿no? Entonces, varias fuerzas concurrentes, es decir, varias fuerzas que actúan sobre la partícula A. Utilizando el álgebra vectorial también, podemos hacer
una adición de vectores y será pues la suma, entonces, de todos los vectores, de todas las fuerzas que están actuando. Entonces, si vectorialmente sumamos la fuerza P, aquí tenemos la fuerza P, más la fuerza Q y más la fuerza S, entonces aquí vamos a encontrar entonces que el vector resultante de estas tres fuerzas ha de ser la cola del primer vector con la cabeza del último vector, es decir, el vector S. Este será el vector resultante. Entonces, el vector resultante no es nada más que la suma de todas las fuerzas, de todos los vectores, fuerza. Entonces, se trata de más de tres fuerzas, entonces, de esta manera también, la sumatoria, recuerdan ustedes, en álgebra vectorial, lo que hacemos es, cuando se trata de sumar vectores, siempre sumando la cabeza con la cola del próximo vector, ¿no? Aquí tenemos el vector P, le sumamos el vector Q, entonces adicionamos la cabeza del primer vector con la cola del último vector. Y así formamos un sistema, una sumatoria. Bien, ahora, analíticamente, ¿cómo podemos resolver este problema? Porque lo que estamos definir una fuerza, definir una partícula y fundamentalmente definir cuál es la línea de acción de la fuerza resultante, porque sobre esa línea resultante sabemos que se produce un efecto de traslación, ¿no? Debido a la fuerza resultante. Entonces aquí en el ejemplo estamos viendo un elemento de una partícula donde actúan dos fuerzas. Entonces, el punto A es concurrente para estas dos fuerzas. La fuerza Q, ¿no? Cada una de estas fuerzas está definido con su módulo, dirección y sentido. O sea, está definido de manera vectorial, ¿no? Entonces, las dos fuerzas P y Q actúan en el perno, en el punto A. Determine su resultante. Ese es el para resolver. Entonces, existe tres posibilidades de solución hacia este problema. La primera, partiendo de la solución gráfica de la regla del paralelogramo, nosotros vamos a dibujar aproximadamente, ¿no?, a escala la magnitud de la fuerza Q, que es de 60 newton, y la magnitud de la fuerza P, que es de 40 newton. Dibujamos a escala la dirección también, ¿no? Fíjense, la dirección, la fuerza Q tiene un ángulo de 45 grados respecto, y la fuerza P tiene un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. Entonces nosotros dibujamos eso y trazando las paralelas, ¿no?, las paralelas al vector Q y al vector P, encontramos el punto de intersección. Ahora, en este punto de intersección, marcamos la cabeza del vector resultante, y la cola nos dice que es el inicio del vector resultante. Entonces ahí tenemos el módulo, la dirección, que es un ángulo alfa respecto a la horizontal, y el sentido que marca la flecha, la dirección de la flecha. Bien, entonces, si nosotros hacemos un trabajo a escala de estos, medimos directamente el módulo del vector resultante, medimos alfa,
Entonces aquí tendríamos ¿no? Los resultados serán 98 newtons, el vector resultante, y el ángulo de 35. Esa es una solución gráfica. Nosotros no tenemos la posibilidad siempre de estar utilizando el equipo necesario y las herramientas necesarias para poder realizar trabajos a escala. Por lo tanto, la solución analítica es la que nos proporciona valores quizás mucho más. A ver, entonces, aquí, en esta otra solución, vamos a, vamos a ver cómo podemos encontrar la solución analítica. Una vez conformado el paralelogramo, nosotros podemos trabajar en el triángulo superior del paralelogramo o en el triángulo inferior del paralelogramo. Ven ustedes, aquí este paralelogramo tiene dos triángulos. Entonces, indistintamente podemos trabajar en el triángulo superior. Entonces, aquí tenemos conformado el triángulo inferior del paralelogramo, y sabemos que la sumatoria de fuerzas internas es igual a 180. Como ya tenemos los datos de partida, entonces lo que nosotros es encontrar los valores correspondientes a los ángulos internos de este triángulo. Que aplicar el método de los senos o el método de los cosenos para su resolución. Entonces, en este emplear la solución trigonométrica, vean ustedes, se usa otra vez la regla del triángulo, los lados y el ángulo que forman, y se aplica la ley de los cosenos. Aquí tenemos entonces que la resultante será igual a la suma de los vectores P y Q menos el doble producto de los por el coseno del ángulo opuesto. Es decir, aquí tenemos en esta figura de abajo que vamos a poder, con los datos obtenidos inicialmente de los ángulos, vamos a poder obtenernos de este triángulo conformado en la parte baja. Por lo tanto, si nosotros este ángulo de 155 grados, la resultante ha de ser igual. Aquí despejamos el valor utilizando la ley de los cosenos, y con el ángulo de 155 obtenemos el vector resultante, que es 93. Bien, ahora nosotros podemos obtener los lados en la ley de los senos. Ven ustedes, la ley de los senos nos dice que el seno del ángulo A es a la fuerza opuesta, ¿no? Y el seno del ángulo beta es a la fuerza que está opuesta a este ángulo. Entonces, aplicando esta ley, nosotros podemos obtener el seno del ángulo alfa, porque ya tenemos absolutamente todos los otros valores, ¿no? Entonces aquí tenemos que el ángulo trigonométrica, tenemos un ángulo en el punto A de 15.04, y por lo tanto el ángulo alfa ha de ser igual a 20 grados más el ángulo en el punto A.
este ángulo alfa, que es el ángulo que nosotros estamos buscando, el ángulo de la resultante, será igual a 0,04 grados. Entonces, ahí tenemos también una forma de solución trigonométrica analítica de lo que significa en la regla del paralelogramo. Entonces, recapitulando un poco, entonces, cuando nuestro problema es obtener la resultante de dos fuerzas, lo que tenemos que hacer es, aplicando la regla del paralelogramo, encontrar de manera gráfica, tratando de utilizar las escalas adecuadas, podemos encontrar los valores de R, que es la resultante, y el ángulo medido respecto a la horizontal. Bien, si utilizamos adecuadamente nosotros podemos directamente, gráficamente podemos obtener los resultados. Pero como no siempre tenemos las herramientas a la mano, entonces la solución es la que nos proporciona los resultados más exactos. Y por lo tanto, nosotros podemos recurrir a la solución de este triángulo superior o de este triángulo en el paralelogramo ya elaborado en la solución gráfica, y nosotros utilizando la solución, en la solución analítica, nosotros vamos a utilizar la regla de los senos y de los cosenos para determinar, para la solución de esto, ¿no? Entonces, obtenemos aquí, con los datos iniciales, obtenemos los valores correspondientes a la resultante inicialmente, utilizando la regla de los cosenos, y los ángulos, y el ángulo alfa medido a partir del horizontal, utilizando la ley de los senos. Entonces aquí tenemos ya la solución a esa. Bien, ahora en el plano, entonces nosotros creo que no, estos valores son valores que los entonces de manera gráfica y de manera analítica sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos considerando las fuerzas en el espacio? ¿Qué pasa cuando consideramos fuerzas en el espacio? Ven ustedes, aquí tenemos un vector fuerza, que está definido por su módulo, dirección y sentido. En el gráfico de abajo vamos a poder ver claramente la consideración tridimensional. Es decir, este vector fuerza va a utilizar coordenadas X, Y y Z para determinar sus proyecciones a través de esos ejes. Es decir, la proyección a través del eje X de este vector ha de ser Fx, y la proyección a lo largo del vector de la dirección Y va a ser F sub Y, Z. Y lo que vamos a hacer entonces es determinar un vector unitario que nos va a definir vectorialmente el módulo, dirección y sentido de este vector. Vean ustedes los ángulos que conforma el vector F respecto al eje X será alfa, el ángulo que conforma respecto al eje, y el ángulo que conforma respecto a la vertical será gamma, el eje Z. X, Y y Z. Este va a ser el convenio de la ubicación de nuestros sistemas coordenados. Bien, ahora el módulo del vector nos define la dirección y el sentido.
Y este módulo va a ser definido de la siguiente manera. El vector unitario tiene una longitud de 1 sin unidades y apunta en la dirección del vector F. Por lo tanto, el vector unitario ha de ser igual a la relación entre la fuerza vectorial entre F que está marcado con negrilla, vector sobre su módulo. El módulo, entonces, el vector unitario ha de ser igual a F sobre módulo. Por lo tanto, si despejamos de ahí el vector F, se ha de ser igual al vector unitario multiplicado por su módulo. Entonces, nos mide la dirección y el sentido, y multiplicado por el módulo tendremos ya definido el vector. Luego tenemos fuerza, puede descomponerse en sus componentes cartesianos, en los ejes X y Z, de manera que la fuerza también esté definida por Fx y Fyj y Fzk. O sea, ya utilizando el vector unitario podemos definir este vector F de acuerdo a sus correspondientes direcciones. La magnitud de ese vector, el tamaño de ese vector, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes, ¿no? De los componentes. La raíz cuadrada del cuadrado de Fx más el cuadrado de Fz. Entonces, si estamos hablando de que el vector unitario es la relación que existe entre el vector, entonces nosotros podemos expresar también cada una de estas por sus correspondientes direcciones, ¿no? Aquí tenemos un necesario definido en las 3 direcciones, o también utilizando los cosenos directores. En la pantalla tenemos la representación utilizando los cosenos directores de los ángulos que conforman con el eje Z. Entonces, el vector unitario estará definido por el coseno del ángulo alfa sub i, del ángulo beta sub j, más el coseno del ángulo gamma sub k. Entonces, ahí tenemos entonces la definición o del vector unitario. Teniendo ya el vector unitario, es fácil la definición que nosotros podemos utilizar para vector, ¿no? El vector, entonces, no es nada más que el vector unitario multiplicado por su módulo. Bien, entonces, ver que esa va a ser la representación, entonces, del vector en el espacio. Sabemos también los ángulos directores coordenados están relacionados. 2 de los 3 ángulos son independientes entre sí. Y aquí tenemos una relación trigonométrica que nos dice que sumando el coseno cuadrado de todos los ángulos, esto nos da igual a la unidad, ¿no? Bien, los vectores posición y vectores fuerza, nosotros los vamos a definir para que nosotros podamos realizar ejercicios en el... Bien, aquí tenemos entonces un vector posición, el vector posición de la fuerza F, ¿no? Si definido el vector F, ya sabemos que adicionando vectores nosotros podemos encontrar la resultante. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener la posibilidad de expresar una fuerza como vector. Entonces, aquí ven ustedes en la figura de abajo lo que
vamos a hacer es determinar una fuerza que va desde A hasta B, ¿no? El vector unitario. Si la línea de acción de la fuerza pasa a través de los puntos A y B, tenemos aquí B, entonces la fuerza actúa en la misma dirección que el vector posición R, ¿no? Aquí tenemos un vector posición R, entonces va a atravesar la misma dirección. Que se define, entonces, R, nosotros podemos definirlo mediante mu. De esta manera, la fuerza puede expresarse como un vector cartesiano. Es decir, la fuerza ha de ser igual al vector unitario R, ¿no? Al vector unitario de R por múltiplo. Y el vector unitario no es nada más que la relación, habíamos dicho, del vector sobre su modo. Entonces, si estamos hablando de dos en la coordenada del punto A y la coordenada del punto B, entonces nosotros podemos encontrar la dirección de este vector R, la dirección, utilizando para ello el vector unitario. El vector unitario de este vector R no es nada más que R sobre su módulo, ¿no? O sea, el vector R sobre su módulo, dado por el módulo de la fuerza, ya estaría definido el vector F. Bien, entonces, con esto vamos a hacer en el plano y en el espacio. Entonces, en el plano, lo que tenemos que hacer en el plano es la resultante de dos fuerzas, utilizando la regla del paralelogramo, y en el espacio, simplemente lo que tenemos que hacer es convertir a la fuerza, expresar esa fuerza como vector, utilizando el vector unitario, y luego la adición de estos vectores para encontrar el vector resultante también en el espacio. Bien, entonces, eso en las siguientes clases. Quizás vamos a realizar algunas consultas, por favor, ustedes puedan expresar algunas cosas que no hayan estado claras y vamos a dejar entonces que existan las consultas que ustedes necesiten. Vamos a tener que cortar las clases de vigencia en este momento. Por favor, vamos a quedar aquí, vamos a quedar en este punto para que retomemos las clases, por favor, el mañana. Se ha presentado una emergencia en este momento. Tengo que hacerme presente en la universidad y, por lo tanto, vamos a suspender la clase. Pero antes de suspender esta clase, vamos a consulta, por favor, las consultas que ustedes deseen para que podamos continuar. A ver si es que hay alguna duda acerca de lo que sea, lo que hemos hecho el día de hoy es simplemente recordar algunos conceptos básicos acerca de lo que significa el manejo de vectores, ¿no?, que está actuando en una partícula. Si tienen alguna consulta, por favor. Bien, con las disculpas vamos a cerrar la clase del día de hoy y el día de mañana continuamos entonces. Muchas gracias y muy
Bueno, Luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Ingeniero.